Muy buenos días a todos, Dios les bendiga, un abrazo caluroso en esta mañana, en este día martes, tiempo de ayuno y clamor. Hoy estaremos estudiando un tema muy especial, se llama lo que podemos llegar a ser, porque precisamente dice la palabra de Dios, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé, daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Isaías 43:4. Un abrazo nuevamente para todos y Dios les bendiga. No he venido a pedirte como suelo, Señor. Si antes de yo clamarte, conoces mi petición. Solo quiero escucharte. Pon el tema, Señor. Caminar por el parque y dedicarte una canción. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre, gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Cuéntame de tus obras, ¿qué hay de nuevo, Señor? Y de paso pregunto, ¿cómo es la piel del sol? Y yo solo quiero abrazarte, bendecirte, mi Dios, caminar por las calles y abrirte mi corazón. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre, gracias por lo que has hecho, Señor. He venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre, gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Bueno, como siempre damos comienzo con este devocional de la doctora Lolita que nos invita a meditar en un título que ella nos propone hoy, la vida de obediencia.
hoy 19 de septiembre. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Pasaje complementario, Salmo 119 del 9 al 16. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Esta hermosa promesa va acompañada de un mandamiento que por un padre imparte a su hijo. Dios en toda la extensión de su palabra nos invita para que guardemos en nuestro corazón su sabiduría, sus instrucciones, ya que la Biblia constituye el manual de vida necesario para vivir bien. Nos invita a no olvidarnos de sus consejos, pues no hay nada más doloroso para un padre que tener hijos desagradecidos y olvidadizos. Si pusiéramos atención para escuchar las palabras de la sabiduría, ella nos diría que el secreto para una vida llena de bendición está en inclinar nuestro corazón a Dios, nuestro Creador. Retenga tu corazón mis razones y guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Proverbios 4, del 4 al 9. Conservar las instrucciones de nuestro Papá Dios en nuestro interior para ponerlas por obra nos garantiza una vida completa de felicidad y realización personal. Son las palabras de Dios las que nos dan vida, las que nos hacen sabios, las que nos vuelven libres. Son ellas las que nos permiten conservar la salud y recuperarla cuando la hemos perdido, pues siempre nos están enseñando lo que trae bien a nuestro propio ser, lo que va a generar paz con nosotros mismos y con los demás también, lo que es recto a los ojos de nuestro Señor. Hablemos con Dios. Gracias, Señor, por brindarme la oportunidad de vivir y de tener una mejor calidad de vida cada día. Hoy tomo la decisión de buscarte, de oír con temor reverente tus palabras y de ejecutar tus órdenes, para lo cual pido la ayuda de tu Santo Espíritu. Amén. Este tema realmente es del diario vivir. En esto radica la vida abundante. Tenemos que tener muy claro que desde el momento en que recibimos a Cristo Jesús, Él nos regaló de antemano, o sea, ya está asegurada, es gratuita, la vida eterna. Es un regalo, es una promesa que Él cumplirá en el momento en que Él nos tome a su presencia, en el momento en que decida ponerle fin a nuestro término aquí en la tierra, disfrutaremos de esa vida eterna sin lugar a dudas. Pero la vida abundante aquí en la tierra tiene requisito, y el requisito es la obediencia. A veces confundimos, creemos que la vida por gracia, o sea que lo que Dios nos ha regalado, que no hay nada que añadir a ello, es aquí en la tierra y allá en el cielo. No, en el cielo es una vida gratuita que Él ya nos ha dado y gracias a Dios es así, porque aquí nos restan años de vida. Para los más jóvenes les puede restar 90, 80, 70, a algunos les resta 50, a algunos puede que nos reste apenas
unos 30 años de vida, 20 menos. Puede haber gente que dentro de poco va a ser llevada a la presencia del Señor. O sea que gracias a Dios esa eternidad sí va a ser, sí es gratuita. Pero acá, estos años, pocos o muchos que nos restan, dependerá de nuestra obediencia el vivir esa vida abundante y plena que Él nos ha dado. En estos 30 años de vida cristiana, he podido mirar con admiración cómo muchos comienzan la vida cristiana con ímpetu, con gozo, con alegría, y después de unos pocos meses o años, sus fuerzas empiezan a mermar, ¿sí? Ya la motivación es cada vez menor y con las primeras dificultades que tengan o aún desafíos como tener un discípulo, como recibir pastoral, el desafío del diezmar, eso tumba a muchos de la carrera de la vida cristiana. Son personas que han puesto toda su confianza tal vez en lo que hacen, en lo que tienen, en lo que son, y les cuesta poner su confianza en Dios y en su palabra. Entonces es muy tenaz cuando ante la confrontación que hace la Biblia, porque no somos los líderes, sino la Biblia hace confrontaciones a obedecer para vivir vida abundante, pues nos vamos negando a esos pasos de obediencia, porque algunos son fáciles y otros son más difíciles. El perdón incondicional es difícil. A veces el honrar a los padres es difícil. A veces el madrugar a orar para unas personas es difícil. El dar fruto en cualquier área les puede costar o nos puede costar. Entonces, cuando nos encontramos ante las demandas de la Biblia para vivir esa vida abundante aquí en la tierra, porque ya aclaramos que no estamos hablando de la vida eterna, que no está en juego ni en entredicho, estamos hablando de la vida aquí. Cuando son evaluados nuestros pasos, ahí es donde flaquean y caen. Muchas personas que aún fueron de pronto muy pobres antes de ser cristianas, cuando logran un poquito de estabilidad económica, ya sea por sus propios proyectos de vida que Dios ha bendecido, o ya sea aún por la bendición de los padres que han recibido a Cristo hace años, se aferran a esas bendiciones como una tabla de salvación, a los bienes, al dinero, y les cuesta honrar al Señor con ellos o apartar tiempo para Dios. Es muy lindo dar fruto espiritual, es muy lindo la obediencia, el honrar, el desafiarnos, el morir a nosotros mismos, es hermoso. Ahí radica el crecimiento espiritual, ahí radica la madurez espiritual. No es cuántos años llevamos de vida cristiana, porque podemos llevar 20 años de vida cristiana y hemos repetido, por decir el tercer año, 17 veces. Nos quedamos, crecimos 2 años y el tercero no lo pudimos pasar y todavía lo estamos repitiendo porque hasta que no logremos superar aquello en que nos quedamos, hemos perdido el examen. Entonces es tremendo. Todos somos probados y todos en un momento dado hemos perdido el examen y varias veces. Pero qué lindo es algún día despertar y decir, desde hoy me dispongo a obedecerte, Señor. Entiendo que lo que me ordenas, por difícil que sea, es para mi bien, para mi bendición. Hoy me dispongo entonces a obedecerte para vivir esa vida abundante que tú has determinado para mí. Dios les bendiga. Continuemos con este hermoso mensaje de esta canción. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor. Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca
buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Muy bien, y como dijimos al comienzo de nuestro programa, el título que hoy vamos a estudiar dice así: lo que podemos llegar a ser. Y para empezar a comprender esta hermosa frase, vamos a leer un versículo que está en la Biblia, en Isaías 43:4, que dice así: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. ¿Qué somos para Dios? Gran estima, honorables y llenos de su amor. Y por supuesto, tendremos muchas, pero muchas bendiciones de parte de Él. Ahora, vamos a estudiar entonces el primer punto de este tema. Y es precisamente las características de la persona que goza de autoestima. Porque estamos hablando de lo que podemos llegar a ser. Y precisamente si hay algo importante que aprendemos en la palabra de Dios, es amarnos a nosotros mismos y a desarrollar una autoconfianza en todo cuanto hacemos. Porque esto traerá vida con sentido y felicidad. Entonces, dentro de las características de la persona que goza de autoestima, la primera es: cree firmemente en valores y principios. Por supuesto, los de Dios, primero que todo, ¿no? Pero vamos a leer en Deuteronomio capítulo 6, del 1 al 4. Así dice Moisés cuando escribió para todo el pueblo de Israel lo siguiente: dice:
Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que los días de tu vida sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué es creer firmemente en valores y principios? Es una persona que precisamente lo que dice la palabra de Dios es lo que rige su vida. No estamos hablando de ser una persona cuadriculada, religiosa, como eran los fariseos. No. Aquí cuando hablamos de firmeza en los valores y los principios es basado en el amor de Dios como Padre para cada uno de nosotros. Y debemos entender que esos principios son eternos y verdaderos para una vida diferente. Y no pueden ser considerados como una alternativa, no. Son los valores de Dios. Y eso es lo que yo debo de creer firmemente. Es una característica de una persona que goza de autoestima, porque son las verdades que tiene Dios en su palabra las que rigen mi propia vida, no lo que dicen los demás, no las opiniones de los otros, no de acuerdo a cómo estén funcionando las cosas o de acuerdo a la temperatura o de acuerdo a cómo es el tiempo meteorológico, no, es conforme a la palabra de Dios. Por eso, en la medida en que vayamos desarrollando, vamos a comprender qué importante es que estas características que me enseñan lo que es una persona que goza de autoestima, debe ser cada día incrementada y fortalecida en nuestra propia vida. Otra característica es una persona que actúa de acuerdo a su propio juicio. O sea, una persona que actúa de acuerdo a su propio juicio, por supuesto, de acuerdo a la palabra de Dios, pero no es que estaba opinando esto e inmediatamente otra persona le dijo otra cosa y cambió completamente de idea. No, una persona que goza de autoestima es una persona que actúa de acuerdo a su propio juicio, de acuerdo a su propio discernimiento, porque precisamente si es Dios quien a través de su palabra le enseña y le dice, tiene que ser de acuerdo al patrón de Dios. Tiene que ser de acuerdo al patrón de Dios, porque es decir, cuando una persona se deja llevar inmediatamente por la opinión de otro, y después por la opinión de otro, y después por la opinión de otro, va a tener 4 opiniones. Y resulta de que hay 2 que están de acuerdo contra otras 2 que están en desacuerdo. Y de pronto un tercero o cuarta opinión de otros más. No, hay que actuar de acuerdo a al propio juicio. Y eso es otra característica de una persona que goza de autoestima. No con orgullo, ahora vamos a ver adelante otras cosas. ¿Sí? También otra característica es una persona que emplea muy poco tiempo en pensar sobre lo que ocurrió en el pasado y lo que ocurrirá en el futuro. Miren lo que dice el rey Salomón en Eclesiastés capítulo 3 del verso 14 al 15. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaurará lo que pasó. Es decir, no es tiempo para detenerse. Es que hace 3 años me hicieron esto, hace 4 años repitieron lo mismo, y al día de hoy todavía con las mismas cosas. Una persona que goza de autoestima no se detiene en lo que ocurrió en el pasado.
ni se angustia por lo que lo que pasa en el futuro, sino que vive el presente en su relación con Dios, de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra y de acuerdo al propósito que Dios tiene para su propia vida en el momento en que él está viviendo. Porque sí debemos entender que nosotros, siendo finitos, al recibir a Cristo nos hemos metido en la eternidad de Dios. Y es prácticamente imposible entender la eternidad de Dios dentro de la finita mente de cada uno de nosotros. Pero por revelación de Dios sabemos de que estamos en su amor eterno. Por eso Él dice, con amor eterno te he amado. Y aquí también dice, a mis ojos fuiste de gran estima, como leíamos al comienzo, fuiste honorable y yo te amé. Entonces hasta ahora hemos visto una, dos, tres características. Vamos a ver la cuarta. Y esta cuarta tiene que ver con ser una persona medida y sin aquellas presunciones o esa altivez o ese orgullo o esa soberbia que se mete a veces en el corazón cuando se tienen muchas cosas o cuando se poseen muchas cosas, no solamente físicas sino intangibles como es la inteligencia o talentos. Pero dice la palabra de Dios en Romanos 12:3, dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, aquí se nos enseña esta característica. Ninguno debe tener más alto concepto de sí mismo y debe pensar con cordura. No puede tener un alto concepto de sí mismo, o sea, más alto. Es que yo soy mayor que los demás porque es que yo nací en esto, es que yo tengo esto porque yo recibí esto. Hay que pensar con cordura, hay que pensar con un corazón humilde. Y cuando hablo de un corazón humilde es un corazón que se arrodilla y se inclina delante de Dios. Vayamos de nuevo al título del comienzo. Lo que podemos llegar a ser. ¿Será que es que queremos llegar a ser unos hombres soberbios y altivos, dueños de toda la tierra? Como dice la palabra de Dios, junto a tu trono pondré mi trono y seré como el Altísimo, haciendo referencia al acusador, al enemigo, al diablo. No, nosotros somos de aquellos que queremos ser como Cristo, pero bajo el paraguas de Dios, bajo la soberanía de Dios, humildes, reconociendo que necesitamos de Dios. Y precisamente eso me va a llevar a gozar de una autoestima. ¿Por qué? Porque no me estoy valorando ni nos estaremos valorando con base en lo que tenemos, sino con base en lo que Dios nos ha dado. Por eso en ese versículo decía, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, a Él sea la gloria. En este caso vale la pena decir, porque es conforme a lo que Él ha dado, no conforme a lo que nosotros hemos conseguido. Hay muchos hombres que a lo largo de la historia se han vuelto vanagloriosos por lo que han logrado hacer. Y al cabo de los años se empiezan a decir, es que esto fue lo que yo fundé, esto fue lo que yo hice. Aún hasta en los asuntos de la iglesia del Señor, como ministros del Señor, en que se pueden volver personas orgullosas diciendo, todo esto que yo levanté para la gloria de Dios. Es mejor decirlo en el corazón a Dios y no a los hombres. Y decirle, para tu honra y tu gloria lo hice, pero yo sigo siendo tu siervo, sigo siendo aquel humilde que depende de ti. No que se vuelve glorioso y que se vuelve soberbio y que piensa de que a donde ha llegado nunca podrá caer. No. Ahora, no estamos diciendo que vamos a caer, sino que estamos hablando de gozar de una correcta y verdadera autoestima que viene de lo que Dios dice de mí y que precisamente llega a nuestros corazones para poder entender y conocer el propósito y el sentido que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Otra característica, cuando una persona goza de autoestima, se vuelve una persona valiosa para otros y difícilmente se deja manipular por los demás. O sea, valiosa para otras.
¿Qué llegó a ser? Y estamos hablando del verbo llegar a ser. ¿Qué llegó a ser el rey David para su pueblo? De acuerdo a la historia que está en el Antiguo Testamento, jamás en la historia se ha vuelto a repetir el glorioso reino del rey David. Es decir, sí podemos decir, es que Salomón tuvo una gran riqueza, pero fue la herencia de su padre. Y tuvo mucha sabiduría, fue la herencia de su padre. Dios se la dio y él fue temeroso porque su padre lo encaminó. Pero el reino de David fue un reino glorioso, un reino lleno de la presencia de Dios. Y precisamente él, siendo formado en ese carácter de un hombre a la imagen de Cristo, fue una persona valiosa para otros. Es decir, y una persona valiosa para otro es una persona que tiene esa autoestima en gran manera, goza de autoestima y difícilmente se deja manipular de los demás. Miren lo que dice David en sus comienzos, todavía no era rey, cuando se enfrentó al filisteo, al gigante. Miren lo que le dice David en el capítulo 17 del primer libro de Samuel, versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. En este versículo, David le describe tres cosas, las cuales eran tres cosas bastante valiosas para Goliat, que eran la espada, la lanza y la jabalina. Y eran tres armas muy fuertes, fortísimas. O sea, se imaginan que era, como él era un hombre de más de 2 metros y también corpulento, su peso le ayudaba a manejar una espada bien pesada, de manera tal de que cuando él la lanzaba podía cortar, digamos, 6 o 7 cabezas de una vez. Y claro, para cualquiera de nosotros, que a veces estamos acostumbrados a valer por lo que tenemos, todas las cosas nos dan una gran ayuda. Y decir, con esto yo voy a vencer a ese pequeñito que vienes con palos. Por eso le dijo el gigante: ¿soy yo acaso perro que vienes a mí con palos? O sea, la caña de pastor y las cosas que él llevaba, pues que de una u otra manera también significan la sencillez y la humildad de una persona que confía en el Señor. Pero ya conocemos el final de la historia, cómo venció al gigante. Tan solo porque empezó a confiar en Dios y precisamente gozaba de una autoestima, porque él sabía lo que Dios era para él. Por eso le dices, tú has provocado al Dios de los escuadrones de Israel. Sí. Entonces uno va desarrollando una gran valía, es decir, que es significativa para otras personas, porque se convierte uno en lo que tanto nos ha enseñado, pues, todo este legado de nuestro padre en la fe, el doctor Chamorro, en el ser agente de cambio. Un hombre o una mujer útil para la sociedad, de manera tal de que somos factor de alivio y no factor de problema. Otra característica, una persona así disfruta de todas las actividades que están a su alcance. Porque como no empieza a retener en el corazón nada, sí, entonces precisamente Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, una persona que goza de una autoestima disfruta de todas las actividades que están a su alcance. No se frustra: es que yo no pude ir de vacaciones a ese país tan lindo. No, es decir, lo que esté a su alcance, y Dios dará, y Dios hará, y Dios nos llevará de gloria en gloria y de poder en poder. Pero también esto tiene mucha relación con lo que nosotros aprendemos
en la epístola del apóstol Pablo, cuando le dice a Timoteo acerca de que nosotros debemos estar contentos con lo que tenemos en el capítulo 6 de la primera epístola. Miren qué interesante, disfruta de todas las actividades que están a su alcance. Otra característica, es feliz llevando felicidad a los demás como el Señor Jesús. Esto tiene relación con lo anterior, ¿sí? Pero aquí ya es, como es factor de alivio para los demás, lleva felicidad a los demás. Yo me acuerdo que el doctor Chamorro decía, a mí me hace feliz el ver feliz a los demás. Es decir, el brindarle oportunidades para que sean felices, para que se gocen, para que las bienaventuranzas del Señor sean una realidad en cada vida. En el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, versos 17 y 18, dice Jesucristo nuestro Señor lo siguiente, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para tomarla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Yo pongo mi vida, dice Él. Eso es muy importante. Él murió por nuestros pecados. Él puso su vida para que nosotros tuviéramos vida. Porque precisamente cuando uno viene a entender dentro de lo que es tan importante aprender en la vida cristiana, la doctrina de salvación, es decir, la enseñanza de lo que Él hizo en la cruz para con nosotros. Uno se da cuenta que Él puso su vida para que nosotros tuviéramos vida. Él se ofreció a sí mismo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y nosotros hoy lo que experimentamos de un sano autoconcepto y que gozamos de una buena autoestima es porque Él murió por nosotros, porque se entregó a sí mismo por nosotros. Siguiente característica, esto es una riqueza que tenemos muy bonita. Dice, aquella persona que, como hemos dicho, goza de autoestima, es una persona que se autoevalúa, no depende de la opinión de los demás y que se concentra en cómo se siente en relación a su propia doctrina. Leamos en Tito 2 del 11 al 13, dice así, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y ahora vamos a continuar con el punto número 2 que nos dice cómo recuperar la autoestima si la ha perdido. Es decir, si alguno de nosotros ha perdido, debe tener en cuenta estos puntos que vamos a estudiar basados en versículos que están en la palabra de Dios. Entonces, primero, recordemos que somos una obra perfecta de Dios, que Él nos amó y que nunca dejará de amarnos. Permitamos que el amor de Él nos sature y que podamos vivir la identidad con Jesucristo. Es que cuando nosotros nos olvidamos de que Él nos ama, empezamos a tener el parámetro de nosotros mismos. Y teniendo a veces el parámetro de nosotros mismos, empezamos como a caer, a creer una cosa, a creer otra, a creer lo que nos dicen por aquí, lo que nos dicen por allá. Pero es que Colosenses 2:10 dice lo siguiente, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Miren que aquí es interesante porque estamos completos en Cristo Jesús, en Él. Y Él es la cabeza. Es decir, que nosotros debemos entender que Él como cabeza nos dirige, nos lleva de gloria en gloria, de poder en poder. Nos hace ver grandes y maravillosas cosas. Siempre nos ha sostenido el Señor. En Él estamos completos.
Yo una de las experiencias que yo siempre digo es, cuando uno muchas veces mira el presente, uno se angustia y cómo Dios mira a ayudar a resolver esto, que lo tengo que resolver ya mismo. Y si hablamos del futuro, uy, ¿qué será de mí dentro de una semana, dentro de un mes? ¿Sí podré cumplir lo que quiero? ¿Sí podré anhelar? Digo, ¿sí podré tener lo que tanto anhelo? Pero también uno mira su pasado y uno se da cuenta de que siempre Dios nos ha ayudado. Siempre Dios nos ha ayudado. Entonces, basémonos aún en eso. Él siempre ha estado conmigo, contigo, con todos nosotros, porque estamos completos en Él. Y Él es la cabeza de todo principado y potestad. Es decir, Él es el Señor. Por eso la Biblia también habla de Él. Cuando Él venga, Él dice que las naciones dirán el Señor de señores, el Rey de reyes, porque no hay otro que tenga la autoridad que tiene Él. Entonces esto es lo primero para recuperar la autoestima. Segundo punto que vamos a ver dentro de este segundo punto. Hay que pedirle perdón a Dios, es decir, por el pecado de odiarse o rechazarse a sí mismo. Es decir, porque estamos negando el principio de la palabra de Dios. Acordémonos lo que dice Lucas 10:27. Cuando Jesús estaba hablando con una persona que le hizo recordar una cita bíblica. Entonces dice la persona que respondiendo dijo, sí, la palabra de Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Sí, de aquí podemos ya darnos cuenta de que cuando yo me odio y me rechazo a mí mismo, no me estoy amando. Luego, no, no entro, no da cabida para lo que es el amor de Dios. ¿Por qué? Porque me estoy negando algo que Dios está haciendo continuo y permanentemente en mí. Él nos ama porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros cuando negamos el amor de Dios para nosotros mismos, estamos entrando en una dimensión que precisamente no contribuye a una vida de una sana autoestima. Y si hemos pecado y hemos faltado en eso, en odiarnos y rechazarnos nosotros mismos, debemos pedirle perdón a Dios. Y esta es una manera de recuperar la autoestima. Perdóname, Dios, por decir cosas negativas de mí mismo, por decir cosas que no me convienen, por, por subvalorarme, por menospreciarme. Porque la palabra de Dios dice, a mis ojos fuiste de gran estima, te amé y fuiste honorable. Así lo leímos al comienzo. Y el tercer punto de esto que estamos estudiando para recuperar la autoestima nos dice lo siguiente, dice enfatice en sus fortalezas. Y yo quiero ponerles el ejemplo de lo que San Pablo le dijo a Timoteo en la segunda epístola a Timoteo capítulo 3 versos 14 y 15, cuando él le dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces aquí nosotros entendemos qué tan importante es hacer énfasis en las fortalezas. Ahora, aquí no vamos a hablar de fortalezas humanas, aquí vamos a hablar de fortalezas espirituales, dadas por Dios, llenando Dios esa vida que precisamente se presenta delante de Él. Es lo que hemos aprendido en todo esto que hemos tratado en esta mañana. Porque precisamente si nosotros podemos llegar a ser unos hombres y unas mujeres entregados a la causa del Señor, entregados a una vida que precisamente es el cumplimiento de la gran comisión, por supuesto de que es el amor de Dios el que nos llena y el que nos va a guiar y el que nos va a conducir. Y por último, vamos a estudiar un tercer punto. Quiero recordarle, hemos visto los siguientes. El primer punto que vimos es las características de la persona que goza de la autoestima. El segundo es que si en caso de que se ha perdido la autoestima, cómo recuperarlas. Y aquí quiero
pues decir que debemos saber que somos obra perfecta de Dios, le debemos pedir perdón a Dios y debemos enfatizar su fortaleza. Y entonces aquí lo que vamos a ver ya de tercer punto, último, es la autoconfianza. La autoconfianza no es un asunto, como dicen algunos, es que yo tengo una mente muy positiva, no. La autoconfianza debe estar basada en lo que Dios dice de nosotros, que al mismo tiempo nosotros podemos pronunciar y decir. Y para ello, sin lugar a duda, vamos a ver una cita bíblica que está en el primer libro de Samuel, capítulo 17, y tiene relación con algo que hace un momento estuvimos hablando, y fue lo de la situación cuando David venció al gigante Goliat, ¿sí? Y entonces en el verso 32 de este capítulo dice así: y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Pero mire lo que está diciendo David, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Y es que en verdad hay situaciones que son muy fuertes frente a algo, son muy difíciles. Son situaciones en las cuales nosotros podemos salir completamente de casillas y sentirnos completamente angustiados. Pero aquí dice David, no desmaye el corazón. La autoconfianza es una perspectiva desde el punto de vista sobrenatural y espiritual. Es decir, podemos desarrollar la habilidad y la capacidad de hacer las cosas no basado en la experiencia propia, no basado en lo que soy yo, sino en lo que Él puede hacer a través de mí. Porque así fue el que le dijo David, tú vienes a mí con espadas, jabalina y con una cantidad de cosas que son armas mortales, letales para acabar a cualquiera. Pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Sí, y precisamente yo te cortaré la cabeza, así le dijo David. Y fue así, y así sucedió. Entonces tenemos este punto muy importante. Ahora, dentro de esta autoconfianza hay tres cosas que debemos tener en cuenta para que no nos afecte. Y son el miedo, la falta de objetivos y la necesidad de estarse justificando constantemente. Ojo con estas tres cosas, porque el miedo nos afecta muchísimo y nos hace desconfiar y perder la confianza. La falta de objetivos de igual manera, porque no sabemos a qué apuntarle. Y tercero, la necesidad de estar justificándose constantemente, al estilo de Saúl. Entonces debemos buscar la vida en el Señor, la presencia del Señor, porque si nosotros leemos nuevamente el título que nos dice lo que podemos llegar a ser, indudablemente hay un autor detrás de estas palabras y es el Señor, porque precisamente Él es el que en nosotros pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que forma en nosotros el carácter de Cristo. De Él dependemos y para Él vivimos. Démosle gracias a Dios en este momento y elevemos nuestras oraciones y nuestras peticiones al Creador. Gracias, Padre Dios, por estas enseñanzas que nosotros hemos recibido en este momento, porque tú sabes, Dios, de que nuestras vidas te pertenecen a ti y nuestras vidas tienen un alto significado, pero muy alto cuando tú le das ese sabor a la vida, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, y en ti estamos. Y podemos llegar a ser esos hombres y esas mujeres honorables que absorben y toman profundamente tu amor y que entienden y saben los propósitos tuyos, porque precisamente necesitamos de ti y queremos ir cada día a tu presencia. Ayúdanos, Señor. Queremos que tu bendición repose sobre nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque a través de todas estas enseñanzas queremos, oh Dios, desarrollar esa gozosa autoestima porque tú nos has amado. En el nombre precioso de Jesús.
tal manera amaste al mundo, que enviaste a tu Hijo con amor profundo. ¿Dónde estaría hoy si no fuera por ti? En un lago profundo sin poder salir, seguro perdido, seguro perdido como un vagabundo. Mi alma oxidada, el corazón desnudo, pero llegaste tú, justo a tiempo. Cuando caminaba por el mismo infierno, por eso yo no puedo vivir sin ti. No, 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 no. Por eso yo no puedo vivir sin ti. No, 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 no. Por eso yo no puedo vivir sin ti. Señor, escóndeme en el hueco de tu corazón. Sí, Señor, ¿dónde yo estaría si no fuera por ti? Porque de tal manera amaste al mundo, que enviaste a tu Hijo con amor profundo, que enviaste a tu Hijo con amor profundo. Oh sí, Señor, ¿dónde estaría hoy? ¿Dónde estaría hoy si no fuera por ti? En un lago profundo sin poder salir, en un lago profundo sin poder salir. Oh, seguro perdido, seguro perdido como un vagabundo, con mi alma oxidada y el corazón desnudo. Mi alma oxidada, el corazón desnudo. Pero llegaste tú, justo a tiempo. Sí, Señor. Cuando caminaba por el mismo infierno, por eso yo no puedo vivir sin ti. No, 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 no. Por eso yo no puedo vivir sin ti. No, 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 no. Por eso yo no puedo vivir sin ti. Señor, escóndeme en el hueco de tu corazón. Oh sí, Señor, en ti estoy seguro, ni un segundo fuera de ti. Escóndeme, Señor. En el hueco de tu corazón. Na, 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 y ya, la, la, Y terminando este tiempo de ayuno, vamos a concluir con el tiempo de clamor. Entonces, clamemos por aquellas autoridades que nos preceden para que vivamos quieta y reposadamente, para que tengamos paz, para que haya en nuestras vidas
esa bendición en el país donde habitamos. Asimismo, como ordena la Biblia, oremos por nuestras autoridades espirituales también. Y también vamos a entregarle al Señor las peticiones de la familia, las que han enviado, así como aquellos que nos están escuchando. También hacemos nuestra petición personal en este día de ayuno. Amado Dios, hoy queremos presentarte, Señor, con todo nuestro corazón, el país que nos ha acogido, este lugar donde tú nos has traído para vivir esa vida abundante que tú tienes para nosotros. Permítenos ser agentes de cambio y de bendición en el lugar donde estemos. Te pedimos por tu protección y tu paz en este país, que nuestras autoridades nos rijan con sabiduría y con temor reverente. Te pedimos por los centros internacionales de la teoterapia integral a nivel mundial, todos los ICT que nos hemos confederado, para que tú nos permitas seguirte cumpliendo con temor, con sabiduría, con unción en tu obra donde quiera que vayamos. Te pedimos por el líder Jimmy, la líder Saidi, la líder Lolita, para que seas tú, Señor, bendiciendo nuestras autoridades espirituales, dándoles sabiduría, haciendo de ellos esos hombres y mujeres de unción y de poder. El líder Julio Ramón, la líder Adelita, que nos preceden aquí desde Colombia. Señor, te pedimos tu unción y tu bendición para todos ellos. Asimismo te pedimos, Señor, esa bendición para Israel, Señor, que tú cuides y protejas esa tierra preciosa y que desde allá tú nos bendigas y nos permitas subir a recrearnos en esa tierra. Yo te pido por la paz, la entrega, la unidad y el avivamiento espiritual y personal de todo el ICT Montreal, Señor, que cada involucrado a esta familia preciosa, tú nos permitas seguir creciendo espiritualmente, seguir aumentando, Señor, esa fe, esa unidad, esa entrega. También te pedimos respaldo en todas las actividades del ICT Montreal, como en Raíces, Ministerios y Coyavín, Señor, te lo rogamos. Padrecito Santo, muchas gracias. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo, Señor, las familias del ICT Montreal, Señor, que bendigas cada uno de estos tus hijos que han mandado estas peticiones que tú conoces en tu corazón. Oh Dios, están esos anhelos de cada familia, Señor. Te lo ruego, Dios, y hoy te clamamos, Señor, por la vida de Jaime y María Elena, Señor, por Alex y Ofelita, Señor. Te pedimos por Griselda y su familia, por Darío y Karen y su hijito, Señor. Te pedimos y bendecimos a Carlos y Martica y sus hijos, a Manuel y Tatiana y sus hijitos. Bendecimos, Señor, a Joevian y Candy como pareja. Declaramos bendición para Luis y Vianet, los padres de ellos y sus hijos. Bendecimos a Mario, a Tati, a su hijita, Señor, a Carlos y Marcelita. Señor, todos estos que han entregado sus peticiones, Señor, para glorificarte a ti, te pedimos, Señor, a Alex y Mercy, que tú les concedas esos anhelos de sus corazones. Que esa petición que han enviado, Señor, que está delante de ti, Señor, como dice tu palabra, nuestras lágrimas están en tu redoma. Tú escuchas atentamente esta oración. Bendice, Señor, este tiempo que tú nos has regalado. Entreguémosle cada uno de nosotros nuestras peticiones a Él. Démosle gracias aún por esas dificultades que hemos tenido, esos tratos de Dios que son los que nos llevan a no olvidarnos, a volver a sus caminos. Démosle gracias por las pruebas que hemos vivido, porque ellas tienen como objetivo volvernos al camino del Señor. Inmediatamente nos volvemos al camino del Señor y pedimos perdón por lo que hemos ofendido a Dios y a otros. Las pruebas se van de nuestra vida. Es un trato hermoso el de Dios como Padre de todos nosotros. Declaramos pues tu bendición en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.